La idea de esta primera imagen es explicar lo que hasta hace relativamente muy poco tiempo eran conceptos absolutamente esenciales en biología. Todas las células se organizaban formando tejidos, los tejidos se clasificaban en esas, estoy hablando de tejidos y de células animales, naturalmente, en esos 4 tipos conocidos de todos. Estos interaccionaban y constituían órganos, y esos órganos constituían sistemas. Y en cualquier animal, durante su ciclo de vida, tejidos, órganos, sistemas sufrían procesos de reposición más o menos frecuentes. Algunas células, como las que tapizan la pared del intestino, lo pueden hacer cada 48 horas. Las células de la sangre, los glóbulos rojos, se pueden reponer cada 2 o 3 meses, y por el contrario, las otras células, se consideraba que neuronas, células musculares, pues realmente lo hacían rara vez, o incluso en muchas regiones del sistema nervioso se pensaba que no había esa capacidad, digamos, de reposición, de restitución, de manera que si una neurona se te perdía, pues ya no tenías capacidad de recuperarla, ¿no? Y de ahí el envejecimiento que muchos profesores manifestamos. De manera que esa reposición no era una cosa normal, sino que entraba dentro del ciclo normal. Naturalmente se modificaba con el paso del tiempo, con el envejecimiento, y también podía sufrir alteraciones relacionadas con distintos tipos de patología, y quizás la más conocida, pues aquella que hace que las células empiecen a proliferar de manera descontrolada, dando lugar a un tumor. La idea era que para que todo este proceso suceda, deberían de existir en los tejidos una serie de precursores, probablemente en un número pequeño, que fueran capaces de estar reponiendo las células que se fueran gastando. Las células que se podían ir gastando, pues podían estar inmediatamente siendo repuestas, como antes decía, y por el contrario, en algunos casos aparentemente se habrían gastado o nunca habrían existido, y por tanto no podrían reponerse. En realidad, la idea de la existencia de estos precursores venía simplemente de observar cómo era o qué era lo que sucedía durante el desarrollo embrionario. Cuando una célula huevo, que había sido un ovocito, que había sido fertilizado, comenzaba a proliferar, y muy rápidamente comenzaba un proceso de diferenciación que hacía que una o muy pocas células fueran capaces de dar sucesivamente todos los tipos celulares que constituyen los tejidos, los órganos y los sistemas de un individuo adulto. Y quizás a partir de esos precursores, o por otros mecanismos, pues precursores adultos permanecerían, como antes decía, en los tejidos, y darían lugar, también por diferenciación selectiva, a esa serie de tejidos. Un punto clave en este concepto era que los precursores, cuando diferenciaban, aparentemente solo son capaces de diferenciar aquellas células que pertenecen a su mismo linaje. Es decir, las células madre o los precursores adultos que darían lugar a las células de la sangre, pues solo podrían dar lugar a las células de la sangre, pero no podrían dar lugar a las células del músculo, o podrían dar lugar a las células neuronales. De manera que A daría siempre A, y A no podría dar nunca B. Bien, lo que cambió por completo este concepto fueron fundamentalmente 2 tipos, digamos, de evidencias. Uno, la obtención de líneas de células precursoras embrionarias que tanto in vivo como in vitro mimetizaban lo que pasaba durante el proceso de desarrollo normal y daban lugar a todos los tejidos. Y que incluso, de alguna manera, se podría controlar ese proceso de diferenciación a aquellas células que fueran interesantes o que fueran importantes, porque eran las que podrían servir
para reparar un tejido dañado en un determinado paciente. Pero también, como iremos viendo a lo largo de la tarde, el segundo punto fundamental fue encontrar que en determinadas condiciones, tanto in vivo como in vitro, precursores adultos, que como acabo de decir, solo tenían teóricamente potestad para dar lugar o capacidad para dar lugar a células de su linaje, eran capaces, por el contrario, de dar lugar a otros tipos celulares. Eso comenzó haciéndose con precursores hematopoyéticos porque eran los más fáciles de aislar, pero todo tipo de combinaciones se han demostrado, tanto in vitro como in vivo, de manera que aparentemente una célula hematopoyética ya no solo daba lugar a las células sanguíneas, sino que daba lugar también, por ejemplo, a células del músculo cardíaco, o daba lugar a células neuronales. O células neuronales, precursores neuronales, eran capaces de dar lugar, insisto, teóricamente, a células sanguíneas o a hepatocitos o a células productoras de insulina. Eso, si es verdad, si se confirma, cambiaría un concepto fundamental en biología, que es el concepto de diferenciación. Es decir, estaríamos en un fenómeno que, insisto, volverá a salir, yo solo aquí lo enuncio, que sería un fenómeno llamado de transdiferenciación. Una célula era capaz de dar lugar no solo al linaje para el que estaba teóricamente predestinado en condiciones fisiológicas, sino también para dar lugar a otros linajes distintos. Se había transdiferenciado. Eso, con toda una serie de experimentos que se han realizado, está, digamos, como poco cuestionado, o hay que replanteárselo, porque hay experimentos que demuestran que algunas células que teóricamente eran capaces de transdiferenciarse en células productoras de insulina, pues en realidad lo que hacían era que captaban del medio en el que se estaban cultivando la insulina y no eran capaces realmente de producir esa insulina. En otros casos, aparentemente, la célula, lo que sucedía no es que se transdiferenciara, sino que cuando se encontraba con células adultas de ese tejido al cual iba a dar lugar, se fusionaba con ellas, y eso es lo que hacía que comenzara a reprogramar genéticamente su funcionamiento y se convirtiera, entre comillas, en células de otras estirpes. Eso es un fenómeno que se va a comentar a lo largo de la tarde y que si no después podríamos volver sobre él, que ponen en cuestión cuáles son los mecanismos por los cuales podemos hacer que una célula precursora se transforme en una célula madura de otra estirpe distinta. ¿De acuerdo? Eso cambia los conceptos, no quiere decir que sepamos que en condiciones fisiológicas eso sucede y que además, aunque suceda, tiene algún valor, tiene alguna importancia para la diferenciación de los tejidos. Pero antes de avanzar en todos estos conceptos, pues tendremos que definir qué es una célula totipotente y qué diferencia hay entre células madre adultas y células madre embrionarias. Células totipotentes son células indiferenciadas que tienen capacidad de multiplicarse aparentemente ellas solas mediante sus controles y que bajo determinadas condiciones y normalmente a partir de un determinado estadio o de unas determinadas condiciones de cultivo son capaces de diferenciarse a cualquier tipo celular especializado. En el embrión habría dos tipos de estas células, las que constituyen en el caso humano lo que se llama la masa interna. Una vez que la célula ha sido fertilizada y comienza a dividir, inmediatamente quedan un grupo de células como en el interior del embrión, embriones que no se han implantado todavía, y de ahí se pueden obtener células de las cuales se pueden hacer líneas y son las que in vivo y in vitro aparentemente tienen toda la totipotencia, es decir, son capaces de dar absolutamente todas las estirpes. Las otras células un poco más diferenciadas y por tanto un poco menos totipotentes son las células que están o que constituyen los primordios, los esbozos de las células germinales,
de lo que después serán espermatogonias y oogonias y después espermatozoides y oocitos. Durante los últimos años se ha discutido si realmente las células madre embrionarias de la masa interna eran completamente totipotentes, es decir, podían dar todos los tejidos que aparecen en el adulto y podían producir también espermatozoides y oocitos, o por el contrario, la línea germinal iba un poco por otro lado. En dos experimentos desarrollados, publicados en el año 2003, se ha demostrado en ratón que esas células también son capaces de producir las células germinales primordiales y, por tanto, ese debate, digamos que de momento está apartado, son absolutamente totipotentes. En el caso de las células adultas habría unos 20 tipos diferentes de células madre, cada una aparentemente relacionadas con un único linaje. Son células que son difíciles de aislar porque su número es muy pequeño y son difíciles de caracterizar fenotípicamente. Vamos a ver cómo encontrar marcadores que definan exactamente una célula madre embrionaria, una célula madre adulta, es difícil, por no decir imposible hoy por hoy, y tienen un crecimiento más difícil, peor, digamos, que las células embrionarias, que dividen mucho más rápidamente. Naturalmente, todos los problemas éticos de la utilización de células embrionarias, en este caso, desaparecen por completo. Esto es un esquema de lo que he estado comentando, como las células de la masa interna inmediatamente darían lugar a precursores de la línea somática y precursores de la línea germinal. Estas células de la línea somática probablemente estén dando lugar a precursores intermedios todavía menos determinados. Ahí se habla de un precursor endodérmico, de un precursor del sistema nervioso central o de un precursor hematopoyético que daría lugar a las estirpes adultas, y en la línea germinal, pues inmediatamente las células germinales darían lugar a los protogametos, como pone ahí. Bien, como decía, lo que cambió no es que todas estas cosas no se supieran o no se conocieran que existían tanto células madre adultas como embrionarias, pero lo que cambió un poco esta situación fue la publicación a finales del año 98 de un trabajo de James Thomson, en el cual, utilizando células aisladas, blastocistos aisladas de esa masa intermedia y colocadas en cultivo, fue capaz de obtener una serie de líneas. Por ir un poco rápido, el chiste de la historia era colocar aquellas células en una capa de fibroblastos de ratón irradiados, después hacerlo crecer en unas condiciones donde había que mantener un cierto equilibrio entre factores que permiten la proliferación de esas células y que no permiten que se disparen y se diferencien, y en un momento determinado que esas células comiencen a diferenciar tanto in vivo como in vitro. Había un paso intermedio en que se constituyen lo que se llaman cuerpos embrioides. Esos cuerpos embrioides después son los que, esos son masas equivalentes a cuerpos embrioides, que son los que después pueden dar lugar a, esto está sacado del trabajo original de Science de Thomson, y cuando esto se inyectaba en un ratón, esto es un punto enormemente importante que al final comentaré, un ratón que, digamos, carece de un sistema inmune que sea capaz de rechazar esas células que se le inyectan, pues en esas condiciones esas células daban lugar, pues ahí se ve un intestino, aquello es neuroepitelio, esto es esbozo renal, aquí creo que esto es músculo cardíaco, aquello es cartílago y esto, eso es hueso y esto es cartílago. Es decir, era capaz de dar lugar in vivo a todos los tejidos. Eso no quiere decir que estuviéramos consiguiendo que diera lugar solo a uno de los tejidos o que en determinadas condiciones, y ese es otro de los problemas que tienen las células madre embrionarias, no pudiera dispararse y dar lugar
a un tumor, porque bueno, esto es una de estas células, un blastocisto, que se ha diferenciado a una célula de glía, que sería un astrocito rojo, y a células neuronales, que son los verdes. Esto es un poco una serie de ejemplos, tanto in vivo como in vitro, de lo que se ha conseguido. Esto es ya antiguo, de hace 2 o 3 años, hay muchos más datos de que se pueden conseguir pues, todo tipo de células de este estilo. Bien, ¿cuáles son las claves o cómo podemos controlar este proceso? Este proceso tiene fundamentalmente 3 problemas. Un problema que es cómo caracterizamos células madre embrionarias, como después el problema será cómo caracterizamos células madre adultas. El segundo problema es cómo o qué factores son los que nos están regulando la proliferación y o la diferenciación de estas células en las condiciones en las que nosotros estamos trabajando y cómo conseguir un método absolutamente estándar y repetitivo que nos diga que cuando nosotros ponemos tal línea humana o de ratón en tales condiciones siempre vamos a obtener las células que nosotros queremos y no otras. Bien, no comenté al principio que en parte información acerca de las células madre embrionarias se conocía del estudio de lo que se llaman teratocarcinomas, que era un tipo de tumor donde se reproduce o se mimetizan todos los tejidos embrionarios que suelen estar asociados a tumores o pueden aparecer en órganos, en ovarios o en testículos, porque realmente, efectivamente, hay toda una serie de marcadores que son similares entre las células del teratocarcinoma y las células madre embrionarias. Pero, y este también es un primer punto que hace pensar que no todos los resultados que obtengamos, por ejemplo, con un ratón, se van a poder extrapolar a humano o viceversa, hay marcadores y condiciones distintas para el cultivo de las células embrionarias de un ratón o de una línea humana. Por supuesto, cuando las células embrionarias diferencian, toda esta serie de marcadores desaparece. Aquí hay una lista de ellos que a la inmensa mayoría de la gente no les dirá nada y no tiene más relevancia que, por ejemplo, los llamados antígenos embrionarios específicos, pues ver que en el caso humano las células embrionarias madre se marcan con unos y no con otros, y en el caso de las células murinas se marcan justo con lo contrario, o como en el caso de una molécula como son los antígenos de la llamada clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, la expresión en las células humanas es débil y por el contrario es muy fuerte en las células murinas. Sí que hay un marcador, como si dijéramos universal, de todas las células madre embrionarias, que es un factor de transcripción, un regulador de la actividad del genoma, que es el llamado octámero 4, OT4. Cuando OT4 deja de expresarse, se puede decir por definición que la célula ha dejado de estar en el estado de célula madre, ya ha comenzado su diferenciación. Y eso, para hacer determinados tipos de experimentos, es muy importante, tener un marcador de ese estilo. Y después, naturalmente, hay un interés enorme en encontrar estos marcadores, y un punto muy importante es que algunas de las moléculas que expresan las células madre embrionarias las expresan, desgraciadamente, también las células tumorales. De manera que factores que pueden actuar sobre las células madre embrionarias, pues probablemente actúan también sobre las células tumorales, y ese podría ser el origen, hay otras hipótesis, de que en determinadas condiciones in vivo células madre embrionarias disparen a convertirse en un tumor y no a convertirse en, digamos, lo que nosotros quisiéramos. Dos de esos marcadores, uno de ellos Seros, que está relacionado con un oncogén conocido hace mucho tiempo, que es RAS, y otro es la nucleoestemina, que es un nombre que no está traducido al castellano y que pues yo le daría ese nombre.
Con las técnicas modernas para conocer cuál es la actividad de un número grande de genes en un determinado momento, utilizando lo que se llaman microarrays, se ha comparado cuál es la expresión de distintos genes en células embrionarias adultas provenientes del sistema nervioso central, células madre adultas hematopoyéticas y células embrionarias, siempre de ratón. Y se han encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, que hay un número limitado de genes, en este estudio en concreto en el que estoy pensando, exactamente 216, obviamente no se estudian todos, se estudiarían unos 15.000 genes, que se dan en los tres tipos celulares. Hombre, uno puede pensar, ese es el camino, porque si se dan en los tres tipos celulares, probablemente es que esos son los genes que están diciendo que esa es una célula madre, aunque sea embrionaria o sea adulta. La cosa no es tan fácil porque cuando luego se miran los genes, pues claro, son genes como muy genéricos, valga la redundancia, son genes que tienen que ver con lo que se llaman las vías de señalización de dos factores, JAK y STAT, que siempre tienen que ver con multiplicación celular, o moléculas que tienen que ver con el remodelado de la cromatina, que es absolutamente imprescindible en la división, en la proliferación celular, o moléculas relacionadas con la regulación de la producción de los ARNs, de la forma para construir proteínas. De manera que esto da una información, pero desde luego estamos muy lejos de saber lo que queríamos saber. Y un poco lo mismo nos sucede con los factores implicados en este proceso de diferenciación, proliferación. Por ejemplo, hay una serie de moléculas que forman parte de una gran familia, que es la familia del factor transformante beta, como son los factores fibroblásticos, factor de crecimiento fibroblástico, que es SFGF, o LIF, que es el factor inhibidor de la leucemia. Esas moléculas, que son muy relacionadas entre sí, son necesarias para que las células estén embrionarias, se mantengan como tales. Estoy hablando de LIF en el caso del ratón, pero LIF es prescindible en el caso de los cultivos de células humanas. Luego debe existir otro tipo de factores. Por supuesto, OT4 debe jugar un papel. Lo mismo en el último año, en los últimos meses, hay un intento de encontrar más y más moléculas que se expresen específicamente o que respondan a ellos específicamente en las células embrionarias. Esta molécula, NANOC, es una molécula que se expresa específicamente en los blastómeros y que si uno induce su sobreexpresión, hace que las células empiecen a expandirse de manera clonar, las células embrionarias, y aquí ya no hace falta ni que haya LIF, ni que se active STAC, ni nada por el estilo. Es algo así como si se saltara todos los pasos. Luego, esa molécula debe de ser importante. Después aquí hay 4 moléculas, BMP, que quiere decir proteínas morfogenéticas del hueso, ETG, HOP, NOTCH y WNT, que la verdad es que son moléculas que intervienen en la regulación de multitud de procesos biológicos. Aparecen en múltiples etapas de diferenciación. EGHOP es una molécula que sabemos que aumenta el número de precursores hematopoyéticos adultos. NOTCH es una molécula que está implicada, que se conoce desde Drosophila, EGHOP también se descubrió allí, como algo que cada vez que una célula tiene que tomar la decisión de, al dividirse en dos, una seguir un camino de diferenciación y otra otro, siempre NOTCH está presente funcionando de una manera o de otra. O sea, que esas moléculas tampoco nos dan una gran cantidad de información. Y probablemente moléculas que sabemos que intervienen en el control de las células madre adultas, probablemente también intervengan en el control de las células madre embrionarias. Aquí hay que tener en cuenta que
trabajos en células madre hematopoyéticas o precursores hematopoyéticos se llevan haciendo muchísimos años, y buscar moléculas que tienen que ver algo con ellas, pues los han hecho muchísimos grupos de investigación y por eso hay un poco más de información. Los genes Host, por otra parte, son genes que determinan patrones durante el desarrollo, son una familia enorme con múltiples regulaciones, con lo cual por ahí probablemente podamos sacar poco. Pero sí es cierto que en las células madre hematopoyéticas de ratón la expresión de estas moléculas es diferente, se expresan unas o se expresan otras según el nivel de diferenciación que tenga la célula. Otra molécula importante es BMI1, es una molécula que también se conocía en relación con sistema inmune. Bueno, si desaparece o se elimina BMI1, disminuye la proliferación, en este caso ya no solo de células madre hematopoyéticas, sino también de células madre neurales. Consiguientemente, esta molécula o alguna parecida debe jugar un papel muy importante. Por último, entre todos estos factores reguladores, siempre se ha dicho